Hola a todos los que nos están viendo a través de Facebook, en la página de Profe Datos. Les damos la bienvenida a un nuevo live de Profe Datos. Así que nos pueden seguir, pueden compartir a través de nuestro grupo Profe Datos Oficial en Facebook y también en nuestra página fanpage Profe Datos. Hoy estamos con la presidenta regional del Metropolitano del Colegio de Profesores, Catherine. Hola Catherine, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? Mira, te escucho igual un poquitito mal. No sé, serán los audífonos probablemente. Internet, no sé, voy a el micrófono, quizás. ¿Ahora sí? No te ¿No me escucho muy escucha? bien. Ahora sí, Ya, ahora sí. Voy a mover acá un poquito el micrófono. Ahora sí, ¿me escuchas bien? perfecto, muy bien. Ya, yo te escucho perfecto. Estamos acá, Catherine, preséntate para los que nos están viendo, para los que vayan compartiendo en sus redes sociales y cuál es tu función, cuál es tu cargo y de qué vamos a hablar hoy día. Perfecto, Ariel. Mira, mi nombre es Catherine Rosas. Yo actualmente soy presidenta del Regional Metropolitano. Soy profesora, al igual que muchos de los que visitan periódicamente la página, ¿cierto? Entre ellas yo. Soy también abogada y magíster en Derecho Constitucional. Eh, Generalmente he estado atendiendo un poco a las inquietudes de los profesores, sobre todo al inicio del año escolar o al finalizar el año escolar. Así que el tema que abordaremos hoy día es la legislación laboral, y es lo que yo te preguntaba en un inicio, porque la legislación laboral es muy amplia y probablemente no la vamos a alcanzar a ver en los minutos que tenemos, en la hora que tenemos, pero ciertamente es marcar el punto, es a lo mejor responder algunas dudas y aclarar un montón de situaciones que las personas en general no conocen, ¿cierto? Y ese es mi rol ahora, poder apoyar a lo que se requiera, a lo que se necesite. Así que para eso estamos. Qué bueno. Hablemos de lo cotidiano, en realidad. Empieza marzo, empiezan las contrataciones. Fue un año bien extraño el 2020, con un pago de Chile también muy cruel por parte de profesores. Hubo mucha desvinculación y empezó el tema de las contrataciones fuerte, pero también con mucha duda de cómo iba a funcionar esto en este 2021. Además, tenemos la pandemia, retorno seguro, muchas cosas más que en esta nueva, como estábamos hablando antes, esta nueva normalidad, pareciera que no están reguladas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto que va a pasar o está pasando? Efectivamente, como tú dices, o sea, estamos en un momento de mucha incertidumbre eh, por lo que nos tocó vivir el 2020, ¿cierto? Pero yo también saco el limpio de que siempre hay una oportunidad, un aprendizaje en todo esto. Y haciéndonos cargo de tu pregunta, primero creo que hay un tema importante que no quería dejar pasar, el que tú mencionaste de las desvinculaciones. ¿Por qué? Porque hay ciertos plazos para demandar principalmente temas laborales y probablemente ahora se alcance. Por eso quiero puntualizar algo muy específico respecto de las desvinculaciones y después nos vamos al tema de las contrataciones. ¿Te parece? Muy bien. Sí. Bueno, primero hacer la diferenciación. Aquí nosotros los profesores nos guiamos por una normativa específica, especial, que es la ley la más conocida como Estatuto Docente 19.070, ¿cierto? Y es finalmente una ley específica que nos regula a todos. Pero a su vez nosotros tenemos cierta legislación complementaria. Pero eso tenemos que hacer la distinción. Si estamos hablando de un DAEM o DEM, si estamos hablando de una corporación de derecho privado, ciertas normas se guían por el código laboral, un colegio particular subvencionado y particular pagado. Entonces, el tema contractual va a ser distinto y también la desvinculación, las causales de desvinculación y todo lo demás también pueden matizarse en algunos aspectos, ¿ya? Pero nuestra ley central siempre es el estatuto docente. Esa es como la norma principal que regula a todos los profesionales de la educación. Entonces, atendiendo a eso, vemos que también hay distintas instancias donde recurrir. Por ejemplo, vemos que los DAEM o DEM, ¿cierto? Los profesores que trabajan para DAEM o DEM tienen una regulación distinta porque son organismos públicos y ahí ellos, los profesores, están mucho más cercanos a la figura del funcionario público, ¿ya?
por cuanto todas las normas del estatuto administrativo les son ciertamente aplicables. Y en el caso de una desvinculación, los profesores del DAEM o DEM pueden acogerse al principio de la confianza legítima. ¿Y qué es lo que es la confianza legítima? Porque muchos a mí me han consultado y tienen ahí como un enredo. La confianza legítima efectivamente es un principio que sale de Contraloría, principalmente a través de ciertos dictámenes, el 85-700, que es prácticamente el último, donde establece ciertos criterios ya un poco más definidos. Y no es que a uno, porque lleva más de 2 años, no lo pueden echar y va a lograr estar de forma indefinida en un determinado establecimiento. No, no, eso no es. Significa que el acto administrativo de la desvinculación tiene que estar fundado, ¿ya? Y lamentablemente era habitual que, qué sé yo, los encargados de DAEM o DEM mandaban una carta tipo a todos los profesores a fin de año, ¿cierto?, que iban a ser desvinculados, que atendido al cumplimiento del plazo, ellos iban a salir del sistema. Entonces, a través de este principio de confianza legítima, si esto no está fundado en razones más bien técnicas, el profesor tiene la legítima expectativa, ¿cierto?, de que va a seguir siendo contratado año a año. Entonces, ahí uno podría acogerse a ese principio y presentar la Contraloría, ¿cierto?, en un plazo de 10 días desde la notificación de que uno no va a ser contratado. Eso por una parte. Quienes están regidos por, o están contratados más bien en una corporación de derecho privado, cualquiera sea, ¿cierto?, o en la escuela particular subvencionada, también hay otra figura que es una indemnización especial del artículo 87, y para eso, para demandar en sede judicial, hay un plazo de 60 días contando los días sábados. Entonces, si a mí me llegó la notificación, no sé, en diciembre, probablemente si hacemos la contabilidad, probablemente estemos dentro del plazo. Entonces, si yo creo que mi despido como profesor fue injustificado, yo efectivamente puedo acudir a los tribunales efectivamente a demandar por esta por despido injustificado o por esta otra figura de la indemnización especial que obviamente está en el estatuto docente y se podría aludir a ella, ¿ya? Así que eso dejando claro un poco los plazos, porque si tú ves son muy distintos, 10 días para acceder a Contraloría a través de este principio y 60 días para tribunales y hacer una demanda laboral correspondiente, ¿ya? Mira, hubo un viral que lleva como 2 días de una profesora, no sé, parece que es del sur de Chile o un aspecto rural, que ella indica que llegó al establecimiento y la directora le indicó que no tenía horas para ella y las desvincular. ¿Qué llega a pasar si algún profesor llegó el 1 de marzo, el lunes, y le dicen, bueno, no le llegó carta, nada? Bueno, profesor, usted no tiene hora. ¿Qué tiene que hacer ese docente? Claro, mira, igual hay ciertos matices que uno tiene que ir analizando, porque tú sabes que todo esto es caso a caso, hay que ver si la persona es titular de esas horas, ¿ya? O estaba contrata, si llevaba un año, llevaba 2, llevaba más, por qué no la notificaron. Entonces, lo que yo le diría a esa profesora es que dé cuenta, efectivamente, mediante un correo electrónico, que es ahora se ha configurado como un elemento muy formal, que efectivamente sucedió, porque también aquí hay un hecho de menoscabo, también podría producirse y uno podría ir de tutela laboral, porque efectivamente hay una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, por eso hay ciertas cosas que tenemos que ir viendo caso a caso, ir viendo la diferenciación entre uno u otro caso. Entonces, lo primero es dejar una prueba, una evidencia de la situación ocurrida, ¿ya? Que efectivamente ella fue al establecimiento y le dijeron que estaba desvinculada. Inmediatamente después, si en una escuela particular subvencionada, por ejemplo, lo que tiene que hacer es poner una denuncia en la inspección del trabajo, ¿ya? Atendido a que no se cumplió con la formalidad de la desvinculación. Es Muy complejo, complejo. sí. Por eso nosotros como le indicamos a las personas que más que la labor docente, que es muy linda, la pedagogía, pero también debe haber una especie de formación laboral de los trabajadores de la educación y que muchas veces se ve vulnerado por falta de conocimiento, falta de asesoría. Y bueno, ustedes como colegio de profesores asesoran a los que están colegiados. Y en la gran pregunta que le hemos hecho a Carlos, a Mario,
a varios representantes que han pasado del colegio profesor acá, que la gran deuda es los que no están colegiados y los que también trabajan en particulares subvencionados que se sienten desprotegidos en esta materia. Y por eso hacemos estos live de conversatorio, en realidad, en relación a la legislación laboral. Ahora, ¿cuál crees tú, para que vayamos entrando de a poquito, cuál es como el gran pecado que tienen los profesores en relación a esta materia? ¿Qué crees tú, como representante que llevas ya mucho tiempo? Lo que tú habías tocado, el tema respecto a la poca información que tienen los profesores, la poca información de dónde acudir, qué hacer, de repente un poco ir más allá de sus capacidades, los profesores, porque están acostumbrados a hacer cosas que no les corresponden muchas veces, pero es por tema de vocación, porque les gusta, pero así ellos mismos van corriendo la barrera en lo contractual, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es el gran pecado del profesor, querer hacerlas todas, ¿ya? Y un poco ellos mismos correr la brecha de lo que debe hacer y no debe hacer un profesor. ¿Me entiendes tú? Porque a veces los profesores, me ha tocado, pues, hasta barríamos la sala, me acuerdo yo, pucha, un montón de cosas que de repente uno dice, oye, pero eso a mí no me corresponde, es verdad, pero bueno, ¿quién lo hace? Entonces nosotros mismos vamos corriendo la cerca un poquitito y ahí es donde nosotros vamos dejando cabida a que se vulneren ciertos derechos porque después el empleador siente que efectivamente ese es un deber de uno, no lo toma como que uno lo está haciendo un favor. Y el otro gran error, como tú dices, la falta de conocimiento, de pronto, de poder recurrir ante las instituciones o a todos los medios que nosotros tenemos efectivamente para poder hacer las denuncias correspondientes. Entonces los profesores en ese sentido son muy temerosos. Yo creo que nosotros ahora tenemos una variedad de normas que efectivamente podemos acudir. Por ejemplo, antiguamente la tutela laboral no era para los funcionarios públicos y se decía que como los profesores tenían esa calificación, hay algunos que lo sostienen todavía, entonces ciertamente ahora se abrió esa posibilidad y efectivamente hace muy poco ganamos un par de tutelas laborales justamente de profesores que habían sido vulnerados en sus derechos, entonces se abrió ese espectro donde los profesores sí pueden efectivamente sufrir esta vulneración y uno puede denunciar y no dejar pasar ciertos atropellos. Yo creo que los profesores dejan pasar mucho, ¿ya? Sí, es algo bastante cotidiano. En realidad, por ejemplo, se pueden hacer las denuncias a través de Contraloría desde tu casa. Puedes subirlo, la denuncia desde tu computador. Es muy simple y esperar después. Pero hay un miedo en realidad de decir, bueno, pero si hago esto el próximo año voy a sufrir una persecución en realidad. Y en realidad no es Otro así. tema, otro tema, y es lo que yo le digo a los profesores también, hay un tema que tú lo tocaste que es súper importante cuando tú haces una denuncia ya o eres testigo en una causa, tú estás protegido también por la garantía de indemnidad. Y Eso eso no también, sabía. exactamente, mira qué importante, porque la garantía de indemnidad efectivamente te cubre en caso de que tú hagas una denuncia. Entonces tiene el mismo procedimiento de una tutela de derechos fundamentales, porque si no desincentiva de que los profesores o los trabajadores en general puedan denunciar al empleador, justamente por ese temor. Entonces, por eso te digo, te das cuenta, hay un montón de cosas que uno no sabe y por eso también nosotros en el Regional Metropolitano vamos a partir ahora en marzo con talleres en las distintas comunas de escuelas sindicales, porque creo que ahí estamos nosotros al debe. Y estas escuelas sindicales van a ir enfocadas principalmente en los delegados de escuelas, los dirigentes, porque ellos tienen que empoderarse y ellos a su vez bajar la información a los profesores. ¿Quién mejor que ellos para defender los derechos de los demás docentes? En todas las escuelas, por lo menos municipales, corporaciones, hay siempre un delegado o un representante del colegio de profesores. Y eso es lo que también a nosotros nos ha dado un tremendo poder en términos, o sea, entre comillas poder, pero poder de negociación, digo yo, y poder probablemente imponer o defender algunos los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que nosotros tenemos que extender a las distintas comunas. Y como tú decías, o sea, aquí el tema de los establecimientos particulares subvencionados, ellos están muy atrás en eso, porque también hay otra figura legal donde ellos están mucho más expuestos, ¿cierto? O sea, el gran miedo que ellos tienen también. Pero a ellos también se le aplica esta garantía de indemnidad.
¿ya? Por Ya. tanto, no lo pueden a ellos desvincular por haber hecho una denuncia o haber sido testigos en una causa. Interesante, esto pasa constantemente al inicio del año y a fin de año, siempre pasa. Entonces, el 2020 tuvimos con Silvia, no me acuerdo, Silvia Sí. del Departamento Jurídico del Metropolitano también, que nos explicó sobre todas las desvinculaciones y pasaban, y a nosotros nos llegan estas denuncias anónimas sobre desvinculaciones, sobre el no pago de, por ejemplo, la pregunta clásica que nos hacían, pero para terminar esta idea, que se preguntaban si por qué los profesores de servicio local o DEMO, DAEM, no tenían seguro de cesantía. No sé, ¿dónde está mi seguro de cesantía? Y teníamos que explicar esto, que no, la situación de contrata. ¿Qué es una situación de contrata? ¿Y por qué cuando se desvinculaba a un docente no se le pagaba un finiquito? Eh, y todo eso no se sabe, no se enseña y a nosotros nos ha costado harto tratar de explicarle eso a los profesores y que se interioricen sobre esta materia. Ahora, está este aspecto, y aquí quiero entrar, ya vamos a entrar al contrato. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones realmente de un profesor? Y todo esto tiene relación con el retorno seguro. Voy a contar algo muy personal. Yo estoy en cuarentena, ¿ya? Por contacto estrecho en un colegio. Entonces, cuando veía a mis colegas diciendo, no, retorno seguro, bueno, hubo una pelea. Y esto tiene que ver, más allá del tema salud, también tiene que ver algo contractual. Entonces, ¿qué va a pasar contractualmente cuando un profesor tiene unas ciertas funciones y estas funciones muchas veces por, como dices tú, por el ímpetu de hacer más cosas, puede llegar a límites como la salud, por ejemplo? ¿Qué pasa? Bueno, es Es complejo el complejo. tema que estamos viviendo por la incertidumbre y por los vacíos legales que existen hasta el momento respecto, o sea, yo creo que las funciones del profesor están claras, están en el estatuto docente y esas no han variado. Lo que aquí ha variado es la modalidad, ya también la obligación de la presencialidad, que ese es otro tema. También aquí te puedo mencionar respecto de ciertas enfermedades que de alguna manera te eximen de poder asistir a clases presenciales o no. O sea, aquí hay una variedad que se conjuga de temas y que la verdad es que la legislación no ha podido abordar y han sido ciertos dictámenes de la Dirección del Trabajo que de alguna forma ha intentado orientar el camino, ¿ya? Entonces, por lo menos la ley de teletrabajo, que yo también hice un video sobre esa ley de teletrabajo, y efectivamente vimos que existen algunas corporaciones, algunos sostenedores, que entendiendo que efectivamente los profesores son los que han sostenido la educación pública principalmente, ellos han querido compensar con algún bono. Yo sé de dirigentes de muchas comunas que están en negociaciones justamente por un bono compensatorio porque el profesor aquí, acuérdate que tiene que pagar su internet, ha tenido que comprarse computadores nuevos, ¿cierto?, para poder llegar a cada uno de sus alumnos, contratar un plan distinto, es decir, un montón de situaciones totalmente anómalas que el profesor no estaba acostumbrado y que no es parte de su contrato, ¿ya? Otra cosa que también tiene mucha relación con lo que tú señalabas, que los contratos, efectivamente, en caso de las corporaciones y de las escuelas particulares subvencionadas, son consensuales. Que muchas personas me dicen, no, porque no me han entregado el contrato y yo no sé qué hora dice. O sea, aquí lo que importa son los hechos, ¿ya? En el derecho privado, laboral principalmente, lo que opera es la primacía de la realidad. ¿Qué significa la primacía de la realidad? Significa lo que sucede en los hechos. Eso es lo que vale, ¿ya? Por ejemplo, si yo finalmente trabajo en un establecimiento y nunca me hicieron contrato, pero yo tengo unas fotos con el delantal de la escuela donde sale el nombre mío y el logo de la escuela, ¿cierto? Claro, efectivamente, eso es prueba suficiente de que efectivamente estuve un tiempo. Y eso el tribunal lo acoge efectivamente como una prueba que pudiera servir para ganar en un juicio. Entonces aquí no nos enfoquemos tanto en el documento, en el papel escrito, sino que lo que sucede en los hechos. En los ¿Ya? hechos. En este ¿Cuántos derecho días tiene el empleador para enviar tu contrato? estructural,
Ujú. Escriturar el contrato son 15 días, pero si no lo 15 días. hace, se le aplica una multa, pero lo demás, si yo estoy firmando en mi libro de asistencia 44 horas, eso es lo que opera, eso es lo que opera Mm. en los hechos, ¿ya? Porque, como te digo, aquí igual tú sabes que el Código Laboral opera como norma supletoria del Estatuto Docente. Entonces, en aquellas materias que no regula el Estatuto Docente, entra obviamente en plenitud el Código del Trabajo. Por eso es tan importante entender esta lógica de la legislación laboral. Y si, por ejemplo, ya el empleador eh, no hizo el contrato y en marzo, fines de marzo, pagó en vez de 33 horas, pagó 25. ¿Cuánto tiempo tiene para rectificar esas horas que no pagó para el empleador? Depende, porque yo ahí lo que tengo que hacer como trabajador es poner la denuncia, ¿Mm? obviamente, en la inspección del trabajo, si es corporación, si es particular subvencionado, y ahí, obviamente, van a pedir informe al establecimiento que entregue la información. Ustedes pueden adjuntar, porque uno puede presentar pruebas, que efectivamente yo hice las 44 horas y me están pagando por 30, por ejemplo, y bueno, ahí efectivamente si se constata de que aquí ha habido una falta por parte del empleador, se le aplica una multa y ahí se establecen ciertos plazos para que él pueda rectificar. Eso va a depender. Ya, pero eso tiene un tiempo en realidad. Tiene tiempo y lo importante es la denuncia. Si no se hace la denuncia, no hay nada que hacer. Exactamente. Y es importante el informe que emite la Dirección del Trabajo, porque eso también sirve como prueba en juicio, como para uno acreditar que efectivamente uno hizo la denuncia y ellos tienen un informe que después eso también sirve como prueba para un juicio laboral posterior por pago de prestaciones, que sería, ¿ya? Y uno puede, qué sé yo, demandar por pago de prestaciones hasta 6 meses, ¿ya? Retroactivo. Ya, sí, no va retroactivo. ¿Y qué pasa con los anexos de contrato por teletrabajo? Muchas veces que pasó el año pasado y parece que ya también va a volver a ocurrir. Efectivamente, se tienen que escriturar los primeros 15 días, probablemente si tú ya empezaste, no sé, el 1 de marzo con ley de teletrabajo, a mí varias, qué sé yo, colegas, profesoras, dirigentes me han solicitado y un formato tipo para poder hacerlo, estos contratos de teletrabajo y ciertamente el empleador un poco no se exceda en sus facultades porque ahí en el contrato si yo lo acepto quiere decir que estoy aceptando todo, entonces uno tiene que tener mucho ojo también. O sea, lo que yo dije antes que operaba la primacía de la realidad no significa que el contrato no sirva de nada, no, al contrario, también es una prueba real de la consensualidad que yo te hablaba. O sea, si yo pongo mi firma es porque yo estuve de acuerdo. Entonces, si a mí me dicen que en teletrabajo yo puedo recibir llamadas a las 9 de la noche y lo acepto, yo estoy modificando mi contrato original de trabajo. Porque acuérdate que el anexo de contrato pasa a formar parte del contrato original. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo, porque si eso a mí no me beneficia, yo mismo estoy cometiendo el error de modificar voluntariamente mi contrato de trabajo. Entonces, tiene que quedar muy bien señalado, por ejemplo, los horarios, porque yo conozco profesores que reciben llamadas a las 9 de la noche, informe, qué sé yo, del director a la 1 de la mañana, no nos ha tocado caso. Entonces, por eso tiene que estar muy bien regulado. Y eso es importante que se establezca a través de un anexo. No, hablando de horarios, también hubo una modificación de los horarios de trabajo en relación al teletrabajo, una rima. Pero, ¿qué pasa con la hora lectiva en relación a esto? Porque es distinta la modalidad, es muy distinto. Por eso es súper importante que se establezca a través de un anexo de contrato, porque claro, tú no sabes cuáles son las horas lectivas y no lectivas, porque se deja como a la libertad del profesor muchas veces que él vea su horario, pero si tenemos un anexo de contrato que en definitiva pueda regular cuáles son las horas lectivas y no lectivas y en qué van a consistir esas horas no lectivas, porque, por ejemplo, tuvimos nosotros el día de ayer Asamblea Nacional y a los profesores lo están en algunas comunas pidiendo hasta que vayan a limpiar la sala. ¿En serio? En No me serio, o sea, extraña, no me extraña. claro, tú dices, pero ¿cómo? Pero ¿cómo les piden eso? O sea, que se lo manifiesten, Sí. pero digo, de alguna forma que quede evidencia. Usted le dice, sí, no tengo problema, pero démelo por escrito.
¿Tú crees que un empleador, un sostenedor se va a atrever a plantearte por escrito que vaya a hacer el aseo? Es un menoscabo laboral, ciertamente, porque a ti no te contratan para hacer aseo. Pero es por lo ¿no? que yo te decía, porque el profesor siempre está acostumbrado a hacer un poco más. Hay un tema de fondo y es súper, ¿cómo decirlo? Es que puede herir a gente en realidad lo que voy a decir, pero yo creo que los nuevos profesores, o yo creo, no sé si los nuevos, pero yo creo que hay que tomar la valor del profesor como tal. Es profesor, no es psicólogo, no es parapsicólogo, no es gaffiter, no es animador de eventos, no, profesor. Y eso cuesta entenderlo. Ahora, ¿por qué cuesta entenderlo? Porque hay un sistema detrás que falla. O sea, falla desde, eh, ¿cómo decirlo? Desde no tener un ambiente seguro, tiene, por ejemplo, no tener herramientas para los profesores. Hubo un año, donde se pudo preparar, por ejemplo, que los profesores tuvieran sus computadores, internet, y llegamos al primero y no había nada. Entonces, sí, a mí me cuesta personalmente entender a los docentes que tienen este ímpetu, como un poco, voy a hacer cargo, lo encuentro egoísta, lo encuentro egoísta porque hay otros docentes que tienen familias, que también toman su profesión bastante en serio y que quieren ver condiciones como un profesional cualquiera. Yo creo que cualquier profesional pide las condiciones mínimas. Pero está esta disputa ética, no sé, ¿qué te parece a ti? Totalmente de acuerdo contigo, Ariel. Yo creo que tenemos que relevar el rol docente. Yo creo que esa es la clave. Eh, y la verdad es que cuando este profesor asume un montón de roles que ciertamente se les agradece, ¿Mm? pero finalmente no es valorado. No es valorado porque el profesor tiene que ir a repartir canastas de mercadería, el profesor tiene que ir a entregar las guías a la casa porque el niñito no tenía internet. O sea, un montón de mochilas que se va a recargando y después hablamos del agobio Es como, laboral, es del sí, es agobio como laboral. romantizar el agobio laboral, pues Claro, es entonces, súper heavy. A mí me sí, cuesta po, entenderlo. efectivamente, somos los mismos profesores por esa autoexigencia que va un poco, no sé, pues corriendo estas barreras, como te digo, contractual y finalmente se pone la soga al cuello. Entonces, en algún minuto el profesor se siente absolutamente sobrepasado porque ciertamente, o sea, no es para menos, pero si tú te pones a pensar, él finalmente es el que ha sido causante de todo eso y a partir de eso empiezan a exigirle al resto Ujú. porque los demás son mala onda, porque, oye, pero ¿cómo si mira el profesor lo que está haciendo y tú cómo no lo vayas a hacer? Entonces, claro, es como esa práctica que se va instalando y se va instalando también en el inconsciente de las personas, de los profesores. Y yo por eso valoro absolutamente el rol del profesor en todo el 2020. Yo creo que ha sido increíble. Nosotros, por lo menos en la comuna de Quinta Normal, donde yo vengo, finalmente nosotros fuimos los que partimos entregando las canastas de mercadería, también por esta vocación y este rol social que nos compete. ¿Por qué? Porque sabíamos y conocíamos de cerca nuestras comunidades educativas y sabíamos las carencias que tienen. Entonces fuimos los primeros, los más expuestos, los que partimos entregando, qué sé yo, recolectando dinero, recolectando mercadería, yendo a comprar, o sea, un montón de logísticas que finalmente, o sea, más de algunos yo creo que se debe haber contagiado, porque era el pic, pero nosotros teníamos que hacer algo porque nuestros alumnos de verdad la estaban pasando mal. Entonces yo creo que el profesor es muy autoexigente, muy autoexigente. Entonces ahí es donde vamos corriendo las barreras, como tú decías, ¿cierto? Acá la colega dice, la vocación de servicio hace que hagas más trabajo del que te corresponde. O sea, Efectivamente. nosotros tampoco nos vamos a negar el rol del docente como un actor social importante en la comunidad, donde se desarrolle rural, en las poblaciones, en los sectores altos. No vamos a desconocer eso porque el docente tiene esa característica. Ahora, el tema es que aquí estamos en una situación compleja y estamos en una situación donde hay familias personales, hay contagios, eh, y, que, y que por muchas ganas de vocación social
los municipios, no sé si el Estado, pero el Estado también tiene mucha responsabilidad, pero no se hacen cargo de hacer esta labor de asistencia. Entonces estamos haciendo una especie de asistencialismo que es muy peligroso a la vez. Es peligroso porque exigimos derechos sociales, pero nosotros somos totalmente asistencialistas con el sistema que después nos desprotege. Entonces, después tenemos a muchos colegas que dicen, pero están hablando política. No, no estamos hablando política, estamos hablando de derechos sociales. Y hablar de derechos sociales es esto, es llegar a cuáles son nuestros límites en un contrato. Decimos, ya, esto, esto está aquí, ya. Puede haber voluntad, ya, pero hasta cierta voluntad, ya, sí lo voy a hacer, pero porque tengo voluntad de hacerlo. Pero va a pasar el tiempo y va a decir el empleador, pero tú estás haciendo esto, ¿por qué no lo estás haciendo? Pero mire, compadre, mire, estimado director o sostenedor, aquí, esto dice mi contrato. Me lo dice porque sí tengo una vocación de servicio. Yo creo que en ese aspecto tenemos que reeducar la labor o profesionalizarla. Nosotros siempre hemos hablado de este aspecto de profesionalizar la labor docente, en el sentido de que sí tiene que haber límites. Sí, sí, pero yo creo que el profesor difícil que atienda, sobre todo en esta sociedad que estamos viviendo, deje ese rol social que lo tiene tan internalizado, ¿cierto? Y también quería rescatar algo que tú señalabas, de que efectivamente ahora el profesor ciertamente se ha cargado, ya conversábamos de un montón de mochilas, de un montón de roles que no le correspondía, y también asumiendo costos económicos. Lo que tú señalabas es sumamente importante. O sea, aquí tuvieron, el gobierno tuvo todo un año para implementar una red Wi-Fi como en otros países del mundo igual lo han hecho, y un poco disminuir la brecha de desigualdades. Porque es impresionante, como te digo, hay lugares en nuestro Santiago que a uno le puede parecer increíble, pero que no llega a la conectividad. Por ejemplo, hablábamos con una dirigente de La Pintana y decía, es que acá el sector no tiene conectividad y nosotros no tenemos cómo llegar a nuestros alumnos por esa vía. ¿Te das La cuenta? famosa zona roja. Las zonas rojas, en La Legua también hay un montón de lugares, entonces no nos hemos hecho cargo y el gobierno principalmente no ha asumido ese rol también, porque tuvo todo un año, pero se empecinó en este regreso presencial. ¿Y qué ha pasado? Mira tú, que tú me dices que estás en cuarentena precisamente por este forzamiento, ¿cierto?, de las clases presenciales. Y sabemos que, lo hemos dicho nosotros también como en infinidad de ocasiones, de que la salud y la vida son lo primero. O sea, llevamos hasta el día de hoy, llevamos 48. Eso es lo que vi, Exactamente. 48. 48 establecimientos. Y Ahora, estamos retrocediendo, y estamos retrocediendo. Hoy hoy día día, retrocedieron un montón de comunas y ahora anunciaron otras más que van a retroceder. Es decir, esto no ha mejorado. Aparte que los profesores tampoco están inoculados. Algunos recién, o sea, ni siquiera reciben la primera dosis. Y recordemos que después de 28 días de la segunda aplicación de la dosis recién podemos tener un sistema, entre comillas, inmune, pero todavía no pasa y al contrario, o sea, estamos retrocediendo en la fase. Entonces hay un mayor riesgo y un mayor riesgo para los niños. Otro tema que también es importante analizar de que los establecimientos no están preparados. Las medidas que debían implementar algunos no están. Entonces, ciertamente es una preocupación yo creo que también para todos los profesores. o sea, efectivamente, estoy en mi casa, están tocando la puerta, clásico. Pero es difícil llevarlo a ver, ¿cómo decirlo? Concientizar al profesor. Como decía, tenemos tantos datos, es decir, contagio, un número de protocolo, no, hay lugares sin internet. Es como, no sé, vi esta semana mucho en relación a que muchos docentes, amigos, tenían este argumento muchas veces, me decían, pero perfectamente fueron a la playa, ¿cuál es el problema de ir al colegio? Pero es que el colegio es distinto. ¿Cuál va a ser la garantía de establecer que estudiantes no compartan, no sé,
Es tenerlos todo el día ahí, en realidad. Es difícil, no sé. A No estoy niños de diciendo... 6 años, a niños de 6 años, por ejemplo, de 5 años, los preescolares, párvulo, por ejemplo, ¿cómo tú le vas a impedir que se acaricien, que se abracen, que corran juntos, que no se saquen la mascarilla? ¿Cómo tú vas a impedir eso? O sea, eso lo encuentro de verdad sorprendente porque como que sé yo, la educadora de párvulo va a tener que andar detrás de cada niño. O sea, ¿cómo se va a implementar todo eso? O sea, No, increíble. y por eso, como estamos hablando de legislación, ¿y esto cómo va a ser en el contrato? Vamos a llegar nuevamente a ya, como la clásica a la que te criaste, a esta Efectivamente, voluntad. exactamente, mira, ¿sabes qué? Hoy día yo le hice ese alcance porque justamente un profesor hoy día fuimos a que se implementara, acompañara la implementación de una mesa con el presidente nacional en el servicio local Gabriela, ¿ya? Un saludo para el servicio local Gabriela Mistral que me despidió, gracias. Su, Sí, por sobredotación docente, gracias. para que veas tú, mira, no estamos tan alejados, ¿viste? No, Bueno, pero ahí estaban implementando, bueno, nos llevaron, ¿cierto?, a dos establecimientos pilotos que tú veías, pero maravilloso, claro, tú veías, tú decías, oye, pero si cualquiera se encuentra con eso, o sea, hasta uno va a clase, pues, con los acrílicos, los separadores, todo maravilloso, o sea, es, contándote algo así como espectacular. es que eran los mismos actores del hospital que se Claro, inauguró hace un tiempo claro, atrás en entonces, Bachelet, es lo mismo. exacto, entonces tú decías, chuta, ¿qué pasó? Porque yo veo en mi comuna que no pasa eso, entonces esto es para la tele, porque como Sí, cuando va la yo conozco tele, especialmente ese colegio y vi el video, porque es Ciprofed, yo estoy sindicalizado ahí, y yo conocía ese colegio, yo dije, qué bueno el colegio, muy bueno, y no, era malo, el colegio claro, era pues malo. para que veas tú, sí. Entonces justamente un profesor le decía, hoy hay una profesora que está con una enfermedad de riesgo y la están obligando a asistir presencialmente al establecimiento. ¿Te das cuenta? Y tú dices, pero bueno, y no era todo tan bonito. ¿Y cómo se va a implementar? Porque decían que iban a haber 4 salas habilitadas y que los niños iban a ir de tantas horas, la otra iban a hacer online. Pero ¿cómo lo vas a hacer? A mí todavía no me calza el horario en mi Mm. cabeza. O sea, por eso yo pedí que ciertamente se regulara ese tema porque aquí también hay una responsabilidad del sostenedor. Ellos tienen que asegurar las condiciones necesarias para que los funcionarios puedan desempeñar bien su labor, ¿ya? Y también el tema tecnológico, ¿cuándo se capacitó a los profesores? Nunca, nunca. Nunca. Yo conocía profesores de edad que me decían, oye, yo no sé cómo entrar a Zoom, y ya lloraban porque eso los desesperaba. Los Sí, desesperaba, profesores que han estado todavía esperando de la jubilación, que a propósito el bono retiro todavía no sale, del 2016, 2017 salió ahora algunos pocos profesores que salieron seleccionados, pero esos profesores que están, qué sé yo, esperando que les llegue ese bono y la verdad no se manejan con la tecnología, han tenido que reinventarse también. Y con la presión del sostenedor que está aquí, que tú tienes que hacerlo 3, 4 veces a la semana y ¿quién te ayuda? nadie. O sea, el agobio laboral, como te digo, o sea, volvemos nuevamente a lo mismo. Entonces, aquí si efectivamente no están dadas las condiciones, uno tiene que efectivamente denunciar a la superintendencia. Aquí el empleador también es garante y responsable de tomar todas las medidas necesarias para que el funcionario, en este caso el profesor, tenga un ambiente adecuado para Y, trabajar. y yo creo que también debe existir una cultura dentro de los mismos colegas que el denunciar no significa ser revolucionario, que también se confunde, sino que pedir condiciones para todos. Entonces, hay claramente profesores que están mucho más aventajados, que quieren hacer muchas cosas, y otros que no están en las mismas ventajas, y que el rango etario también es súper difícil llevarlo en un clima laboral. Entonces, también hay que solicitar esta solidaridad docente, decir, ya, como pongamos un freno, nivelemos todos, porque al final el beneficio no es solamente para el profesor, sino es para el estudiante y para la educación en realidad, tanto pública, particular o subvencionada. Entonces, yo creo que en esas miradas también pasa que nosotros tenemos que tomarlo como social, no algo que tiene que estar normalizado, ojalá también, pero también tenemos que hacer
ese gesto de decir, me imagino hoy día, ya hay muchas ganas de hacer clases, pero son 4 salas. Es como, ¿qué pasa con los otros colegios? ¿Qué pasa con el profesor que tiene 64 años? ¿Qué pasa si se enferma ese docente? Versus un profesor que tiene 30 y tanto. Entonces es difícil, por eso es como, ya colegas, está bien, que quieren ingresar, está bien, pero empecemos a nivelar la cancha para todos. De exigir los derechos sociales, eso es súper simple. Sí, Ariel, sabes que complementando lo que tú dices, es porque yo creo que el profesor también ha seguido, lamentablemente e inconscientemente, esta lógica de competitividad. La tienen los profesores, la tienen los directivos, porque todos compiten en una comuna por ser el mejor, por destacarse, por tener los mejores aprendizajes, o sea, a costa de lo que sea, a costa de lo que sea de repente. O sea, entonces tú ves que finalmente tanto los profesores, directivos docentes y todos entramos en esta dinámica, como se dice, de mercado, ¿cierto? Eh, Neoliberal, de competir unos con otros, y eso lo tenemos inserto absolutamente. Y eso no nos deja espacio para la solidaridad. Y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de reescribir una nueva constitución, de pararnos a pensar en el país que queremos, en la educación que queremos. Yo creo que ahí los profesores vamos a tener mucho que decir. Nosotros tenemos a Mario Aguilar, por ejemplo, profesor constituyente por el Distrito 8, oye, también mandatado por el Colegio de Profesores justamente para incidir en los cambios profundos que se necesitan y sacar, ¿cierto? Y repensar la educación que nosotros queremos para nuestros niños. Queremos una educación estandarizada donde lo único importante, lo único central sea lograr los aprendizajes. ¿Queremos eso para nuestros niños? ¿Queremos más solidaridad o más competitividad? Entonces, yo creo que estamos en un momento de inflexión donde en definitiva yo soy muy positiva, vamos a tener un cambio importante y vamos a poder probablemente proyectar y soñar con esa educación que queremos. Entonces, eso, así que paso el dato de Mario Aguilar. sí, Distrito 8 Mario por Aguilar, Maipú, Cerrillo, Estación refundación. Central. Llevamos mucho tiempo ahí con Mario. Exactamente, así que sí. Y por el Distrito 9 Verónica Molina, que también es profesora, trabaja en aula, es de las nuestras. Así que en Quinta Normal, Cerro Navia, Recoleta, Renca, tenemos ahí a una profesora también. Sí, estamos con ganas de hacer un profe de datos constituyente, pero de profesores. Así que estamos en conversaciones con varios candidatos. Así que vamos a tener algo. Vamos a tener Me algo parece antes del excelente. 11. Excelente, Porque nosotros también, disculpa, como colegio de profesores queremos hacer así como vamos a hacer escuelas sindicales, también queremos hacer escuelas constituyentes para tener incidencia. Si nosotros tenemos mucho que decir, los profesores somos los que estamos día a día eh, sosteniendo la educación pública principalmente, que es como de repente la más vulnerada, muchas veces, porque la otra vez me decía un colega en particular subvencionado, oye, nosotros también de repente nos dejan de lado y también tenemos que asumir ciertas situaciones súper complejas con diversidad de alumnos. Entonces, sí, ciertamente. Entonces, los profesores han sostenido la educación en todo este tiempo. vamos con una pregunta en relación, como que extendimos mucho, pero vamos con una pregunta. Dice, lo siguiente, quiero hacer una consulta. Si acaso pueden ayudarme. ¿Es posible salir con finiquito de 0 pesos después de un año laboral en particular subvencionado? El contrato de un año finalizó el 28 de febrero. Luego quieren finiquitar con 0 pesos y recontratar. ¿Qué ocurre en ese caso? Uh, ahí tenemos un... Yo creo que ahí hay una mala práctica, si es particular subvencionado. Exactamente, tú has visto montones de establecimientos particulares subvencionados que tienen efectivamente estas malas prácticas de despedir, pero aquí hay una continuidad y a él se le tiene que respetar esa continuidad de trabajo. Y él efectivamente puede denunciar que efectivamente se le finiquitó un trabajo y vuelve el siguiente, pero acuérdate que los profesores, en ese caso, una de las causales es cumplimiento del plazo convenido.
Pero él Entonces, trabajó un año. si Igual, lleva un año, ¿Mm? los profesores prácticamente no reciben nada. ¿Te acuerdas que nosotros pero, tenemos seguro de cesantía? Acuérdate que nosotros no tenemos, sí, nosotros somos los más precarizados, somos parte de los pero, funcionarios públicos precarizados. pero él está en un particular subvencionado. Él está por el Código de Trabajo. Él podría haber recibido un mes por año. Por eso habría que ver caso a Mm. caso, como te digo yo, porque la mayoría de las veces yo he visto que llevan un año, pero efectivamente llega el término del plazo y probablemente no empezó un año, no tiene el año corrido, entonces, o sea, hay muchas variables ahí que uno tiene que ir analizando, ¿ya? Entonces, si a él le quieren hacer un contrato distinto, ahí él puede denunciar a la inspección del trabajo de que no se le quiere respetar efectivamente esta continuidad. Y un consejo, colega, salga de ahí, sálgase de ese colegio. Sí, son Sálgase. malas prácticas, claro. Ahí también nosotros, tú tocaste un tema anteriormente, hay muchas realidades, los particulares son mencionados que son bien precarios. Y aquí yo creo que hay que hacer algo ahí. Invito a los colegas que nos den su testimonio, porque nosotros conocemos cómo funciona un poco el sistema público, sabemos. La mayoría yo creo que los profesores saben cómo funciona, pero tenemos el lado oscuro del particular subvencionado que también es bastante oscuro, oscuro y pobre, y que trabajan en sectores pobres. Entonces, no, es fea la palabra que estoy diciendo, sé que, pero en sectores vulnerables, pero son colegios que se aprovechan de esa vulnerabilidad con malas infraestructuras, con malas prácticas, con pocos recursos y que también tienen recursos del Estado y tenemos docentes que viven esa realidad. Como lo que no alcanzó a tomar la educación pública, estos particulares subvencionados lo toman. Claro, Y a otra realidad efectivamente. es súper fuerte. Nosotros recibimos constantemente testimonio, en realidad, y nos damos abasto. Nos damos abasto tratando de decir, mucha colega, que acérquese a esto, haga esto, pero Pero yo creo que deberíamos hacer cápsulas, tú tienes razón, deberíamos hacer cápsulas un poco orientando a los profesores. O sea, nosotros tenemos un dirigente también que aborda los temas de particulares subvencionados y él ciertamente va a comenzar a hacer estos programas, a lo mejor también lo pueden invitar para que de alguna manera se puedan dar a conocer esta precarizaciones que viven los establecimientos particulares subvencionados. Además, porque están en desventaja, por lo menos nosotros igual tenemos cierta orgánica dentro del colegio de profesores, cierto que de una u otra forma ahí peleando, porque nosotros nos ha costado, hemos peleado cada peso, cada cosa, pero en los particulares subvencionados no pasa lo mismo porque les falta esa orgánica. Porque yo he visto que los sostenedores inmediatamente, apenas se están formando con sindicato, cualquier cosa, los despiden antes que se formen. Entonces, ciertamente no tienen esa organización que se requiere un poco para la defensa de los derechos. esta semana tuvimos dos huelgas del Pumahue, fue y un colegio de San Antonio y otro de la Florida, tres, todos por quiebra. O no, el Pumahue era por negociación sindical y los otros dos por quiebra. Pero estamos llegando a marzo y profesores que se quedaron sin trabajo. Igual es difícil. Yo creo que una vez escuché de Carlos, parece que hay un departamento del Colegio de Profesores especializado en particular subvencionado. ¿Eso es verdad? Un departamento, es lo que yo te comentaba, que hay un departamento especializado que aborda este tema y ciertamente ahora le vamos a dar más relevancia. De hecho, estamos trabajando en un montón de actividades. El dirigente se llama Hugo Gerter, que es del Regional Metropolitano también. Sí. Estuvimos Y Hugo, con Hugo. sí, Hugo efectivamente está viendo los temas y estamos ahí armando algo súper interesante con abogados también, justamente para recoger las inquietudes de las que hoy día hemos comentado, que de alguna forma se encuentran absolutamente indefensos. O sea, sí, sí, es verdad. Yo quedé de enviarle a Hugo nosotros hicimos un estudio de desvinculaciones, respondieron alrededor de 500 profesores y la mayoría obviamente que era de particular subvencionado. Y tuvimos carreras, liderado por historia, inglés y educación física. Y profesores básicas sin mención, fueron los más despedidos. Y hay un porcentaje importante de mujeres.
que triplica a los hombres. Ah, Increíble, ¿eh? Qué importante ese análisis que ustedes hicieron, Ariel, muy importante. Y a lo mejor tú también después internamente me lo puedes entregar, porque es importante que nosotros también tengamos esos datos duros. Y porque sabes que los sostenedores también se están aprovechando a propósito de lo que tú hablabas, que habían ciertas áreas que no estaban requiriendo esos profesores. Y el Estado, por ejemplo, mira lo que hacen, si los sostenedores de repente pasan más allá de la legalidad, siempre están como al límite. Yo veo que en ciertas comunas ellos, había un profesor con licencia titular y no, el profesor reemplazante le cortaban la licencia, ¿ya? ¿En serio? En serio, el 2020 pasó y le cortaban la licencia, lamentablemente, y ese profesor que tenía ese pre y postnatal tuvo alcanzó a estar un mes y se fue sin nada, y lo demás lo fueron viendo, qué sé yo, el equipo directivo y ese curso votado. Porque es así la realidad, pues te das cuenta, los sostenedores siempre están como al filo de la legalidad. Entonces, ese es un tema también que justamente surgió a raíz de la pandemia, de la conectividad y que efectivamente no se requerían estas clases presenciales y hubo mucha flexibilidad, ¿cierto?, por parte del ministerio para implementar los planes y programas y eso. Entonces, claro, se aprovecharon también. Entonces, y ese dinero de las licencias médicas que los paga, ¿cierto?, las cajas de compensación, el COMPIN, las distintas instituciones, al final, para el sostenedor, po, porque eso pasó, al sostenedor, y no hay justificación de esos recursos también. Entonces, por eso es muy importante la labor también del dirigente, la labor de fiscalización del dirigente. Es muy importante saber dónde ir a denunciar, qué denunciar, cómo denunciar. ¿Te das cuenta que son un montón de variables que el profesor desconoce y tiene que hacerlo? O sea, sí, es verdad. Nosotros estamos ahora en conversaciones con un bufete de abogados, en realidad, para todos estos casos particulares, en realidad. O sea, nosotros sabemos que ustedes solamente atienden a los colegiados, pero eh, haciendo un análisis muy rápido, no un análisis, una búsqueda de semanas, no hay nada. ¿Sabes lo que existe? Lo que sí existe un video en YouTube sobre los dictámenes de la Contraloría. Hay una charla en la Contraloría que explica el tema del estatuto docente, que dura como una hora. Y uno puede saber de qué se trata, pero eso es estatuto docente, no código de trabajo en relación a los profesores. Entonces yo creo que estamos en debe, todos, en hacer cápsulas o en hacer conversatorios en relación a las condiciones de trabajo. Acá no tratamos de resolver nada, pero solamente decir que lo principal de esto es ser autodidactas muchas veces no sirve. Necesitamos como algo, ya, esto es así, sí. No se resuelve ni por acá ni por voluntad, no, es esto. Efectivamente, porque como te decía, o sea, así relevamos el rol docente. Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que también dignificar nuestra profesión. Mm. Entonces, es importante. Lo que decía ahí uno de los profesores que decían, oye, y los planes que decía, los protocolos no sirven, pero colega, vaya, denuncie a la superintendencia. También hay una página y uno puede denunciar que efectivamente en tal establecimiento no se cumplen los protocolos y adjuntar fotos. O sea, uno tiene que efectivamente hacer cosas, dar un puntapié, cierto, inicial y decir, bueno, esto yo no lo voy a aceptar por mis niños, por mí, por mis colegas, y partir con eso. Hacer las denuncias correspondientes. A nosotros como colegio de profesores nos han llegado un montón de denuncias, sobre todo también de apoderados que dicen, oye, llegó mi niño al establecimiento, qué sé yo, allá hay niños contagiados. O sea, esto en poco tiempo ha sido, imagínate, y no han habido, o sea, y no han ingresado todos los establecimientos a clases presenciales. Mm. Hay comunas que ya definitivamente dijeron que en abril iban a empezar sus clases. Son O, o muy comunas y como... aún así, disculpa Ariel, aún así el nivel de contagio ha sido altísimo, creo yo. Sí, o sea, de que el día de hoy tenemos
varias comunas de la región metropolitana nuevamente en fase 2 y que las principales también comunas que se fueron a fase 2 son del sector del sur, principalmente, o las capitales del sur, algo nos está indicando, algo nos dice. Entonces, yo creo que también hay que empezar a buscar elementos jurídicos que puedan proteger a los trabajadores, en realidad, de la educación. El tema de las licencias médicas, la protección, por ejemplo, de los trabajadores mayores de 60 años o los de riesgo, hacer un catastro. ¿Cuántos profesores están en esa situación que necesitan teletrabajo? Eh, por eso Eso es insisto, importante. un año, fue un año y, y principalmente hacia dónde acercarnos en realidad. Y como tú bien dices, en el caso de los DAEM, los DEM, los servicios locales, la primera instancia es Contraloría. Y en el caso de los particulares y particulares subvencionados, Inspección del Trabajo. Estas son las primeras instancias. Efectivamente, sí. Efectivamente, ahí es donde uno tiene que hacer la denuncia correspondiente. Pero respecto a los protocolos, uno también puede ir a la superintendencia, donde ellos también tienen labor de fiscalización. Entonces, ciertamente tenemos un montón de instituciones y tenemos que echar mano a ellas. Si finalmente tenemos que denunciar, eso es lo que yo finalmente pido, que denuncien, porque si no uno se hace cómplice de este tipo de situaciones, ¿te das cuenta? Pues si no las permite, finalmente se van perpetuando y uno finalmente también se hace cómplice porque las acepta, las asume y no hace nada. Se queda ahí esperando a que el otro tome o dé el primer paso para poder, qué sé yo, hacer una denuncia o que el dirigente, el delegado, pero también tenemos una responsabilidad individual en ese sentido. Así que no, yo los invito a denunciar, a no tener miedo, a empoderarse de sus derechos, que eso es muy importante. Los profesores de repente eh, son muy buenos para leer, pero hay que formarse, hay que conocer, ¿cierto? El estatuto docente, yo creo que es importante que nosotros podamos desmenuzar el estatuto docente, ver lo pertinente y los derechos que le asisten a los profesores, ¿cierto? Entonces, hay que ir trabajando eso. Como tú dices, hacer cápsulas, hacer, qué sé yo, estos mismos programas de inducción. Aquí hablamos un montón de temas, pero nosotros, por ejemplo, ahora vamos a hacer un programa sobre el bono de retiro, que hay muchas consultas respecto del bono de retiro. Hay mucho desconocimiento de ese tema. Y también queremos hacer uno de estatuto docente y ir por temas para profundizar un poco más y entregar también los insumos necesarios, porque el tema es complejo. Entonces hay que ir enfocándose por los distintos temas. Sí, va a ser complejo, eh, sobre todo cuando no hay claridad de los pagos, en el caso del bono de retiro. Pero es mejor que los profesores lo sepan. Y bueno, nosotros como Profeato, ustedes nos pueden solicitar ayuda, nosotros poner una encuesta o algo para ver los temas principales. Nosotros hicimos una encuesta y la principal era legislación laboral, lo principal, eso es como el top uno. Y después venía Perfecto. bono retiro, vacaciones, BRP, una serie de que están ligados a lo mismo. Pero finalmente eso. Mira, acá tengo un conflicto en Facebook que parece que aquí alguien no estaba de acuerdo con tu, ¿cómo se llama? Con tu militancia o dirigencia de Quinta Normal y acá hay una pequeña pelea en Facebook, como para Sí, me contarte un imagino. poco. Si uno tampoco puede ser que les puede caer bien a todo el mundo, siempre podemos tener, qué sé yo, apreciaciones y puntos de vista distintos, pero bueno, así es nomás, ¿por cierto? Hoy día me Sí, tocó estar aquí, yo le digo, bueno, en el otro momento puede estar otro y vamos a tener que apoyarnos mutuamente porque finalmente de eso se trata, de avanzar todos en conjunto, porque estas divisiones internas finalmente no hacen detenernos y no enfocarnos en lo importante, Ariel. Que eso yo creo que hay que ser muy inteligente, muy estratégico y poder avanzar, porque todo lo que estamos tratando aquí son temas que a todos les importan, no solamente a un grupo, sino que es todos. para todo. Reflexiones finales porque ya una hora, todo Bien, me entretenido, parece se me muy pasó. entretenido. Reflexiones finales sobre el tema de contrato, legislación, horas. No alcanzamos a hablar de todo porque
hablamos mucho. Es mucho. ¿Cuáles para ti serían como los principales tips que tiene que fijarse el trabajador al momento de firmar un contrato? ¿Qué es lo primero que tiene que ver? Primero la formalidad, y si efectivamente está de acuerdo en la formalidad, ¿ya? En lo que establece el contrato. O sea, hay que ser muy riguroso, porque a veces los profesores, no, es que yo lo firmé porque lo necesitaban inmediatamente, ¿cierto? Entonces, no, detenerse y decirle, no, mire, sabe que yo me lo voy a llevar, lo voy a traer mañana, ¿cierto? Lo voy a leer con detención y fijarse si efectivamente se reflejan ahí las horas que estoy haciendo, si efectivamente el acuerdo al cual yo llegué no se excede más allá de lo que corresponde. Si tengo dudas, no firmo. Si tengo dudas, no firmo y mejor pregunto, me asesoro por mi dirigente y mejor no firmar. Y si efectivamente cuál es el financiamiento de esas horas, ¿ya? Porque a mí me pueden estar pagando con subvención regular, pero lo hemos visto que posterior te cambian por CEP, ¿ya? Te cambian el contrato, un anexo y te añaden las horas tuyas, son CEP. ¿Y qué pasa cuando se quita la hora CEP, que puede ser En que te noviembre. quitan las horas? Entonces, por eso, leer con mucha detención. Nadie los puede obligar a, qué sé yo, que lo firmen inmediatamente, porque el contrato es un tema consensual, ¿ya? Y por tanto hay que darse el tiempo necesario para que cada uno se dé su espacio, su tiempo, lo analice y lo responda. Siento que eso es como lo principal. Ya, estar muy atento al tema del contrato y sobre todo detenerse, leerlo y si tiene dudas, abstenerse. Exactamente, Si justamente, tiene eso es. dudas, absténgase. Y después usted puede consultar en las páginas correspondientes, está el MUD, está el SUTE, está el Colegio de Profesores que tienen instructivos, está el Profe Datos. Eso. ¿Qué más? ¿Algo que les quiera finalizar? Los plazos, en este tiempo, como te decía yo inicialmente, se van cumpliendo los plazos para las demandas respectivas, y creo que en eso hay que tener mucha atención, porque la gente después llega de un tiempo y dice, no, es que yo ahora quiero demandar porque lo pensé bien y se han pasado todos los plazos. Si son particular subvencionados, si son corporación, qué sé yo, particular pagado, son 60 días plazo, ¿ya? Y si son DAEM, DEM o servicio local, para el tema de la confianza legítima, que lo abordamos en la primera parte, ¿Mm? son 10 días, ¿ya? Así que eso, poner mucha atención en lo que van a firmar, todo eso, y nada, porque consulta, como tú le decías, en los canales correspondientes. Ya, te pueden escribir a tu correo, los que son colegiados, usted puede responder las preguntas. Efectivamente, hay un teléfono del regional metropolitano también donde pueden hacer las consultas, ahí igual se le deriva un abogado, se le responde en 2 días rápidamente, sobre todo si es un caso de desvinculación, si no, bueno, ahora estamos en fase 2 en Santiago, así que igual la presencialidad se hace un poco más compleja, pero sí estamos siempre pendientes de todas las preguntas e inquietudes que puedan tener los profesores, ¿ya? Ya, Catherine, muchas gracias por tu tiempo, te pasaste. Damos gracias a Carlos que hizo la gestión para que tú estuvieras esta tarde con nosotros y cualquier cosa que necesites te voy a enviar el documento un rato más de nuestro estudio, tanto del 2012 como ahora del 2021, para que ustedes lo puedan ocupar y Y nosotros hacer un tratar de, análisis. sí, y lo que necesiten de nosotros como profe de datos, nosotros contentísimos. Feliz. Ya, pues entonces te vamos a ir mandando las cápsulas de bono de retiro y un montón de otros documentos que también vamos haciendo para ayudar a aquellos profesores que tengan dudas. ¿Te parece? Sí, genial, nosotros muy felices, felices, Y felices. muchas gracias por invitarme, Ariel. Te lo No, de agradezco. nada, de nada. Ya, muchachos, esto fue Profe Datos, entrevista. Aparte, eres como la entrevista de los 100.000. Cumplimos 100.000 el mes pasado, en enero, así que nos hemos transformado en la comunidad más grande de profesores de Latinoamérica en Facebook, como grupo Facebook. Así que nosotros contentos y felices. Aparte, invitamos a que nos sigan en nuestras redes, si también usted tiene redes, nosotros tenemos Instagram, @profedatosoficial, para que nosotros empecemos a llegar a los 1.000. Tenemos LinkedIn y tenemos nuestro fanpage. Nuestro fanpage ya va a los 5.000. Y principalmente esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube, en Profe Datos Oficial, canal docente. Para que usted la pueda ver, suscríbase,
Es totalmente gratis, nosotros no cobramos nada, así que usted puede visitar esta entrevista y compartirla con sus colegas. Si tiene dudas, nos escribe en un directo, nos den un mensaje. Si usted tiene iniciativas, lo que usted quiere, se acerca a Profedato Oficial, @Profedato Oficial, y podemos hacer alguna entrevista o lo que usted quiera. ¿Ya? Yo por mi parte me despido, así que despedimos a Katherine también, nos despedimos juntos, y cuídense, que les vaya muy bien. Adiós. Muchas gracias, Ariel. Chao. Chao.